Bueno, pónganse en pie. Leemos Primera de Corintios capítulo 2. Vamos a leer desde el verso 11 hasta el verso 16. Amén, gloria al Señor. Saludamos a todos los hermanos que están ahí por Facebook. Los que no pudieron venir, que el Señor los bendiga grandemente. Los que no quisieron venir, que el Señor los perdone y les ayude, les dé entendimiento. Amén. Ya. Primera de Corintios capítulo 2. Primera de Corintios capítulo 2, verso 10. Vamos a leer desde el verso 11. Dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el espíritu de Dios. 12 ustedes. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. 14. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. 16. Más nosotros tenemos, ¿qué cosa? Oramos, Señor, te damos gracias, infinitas gracias por tu amor, por tus bondades, por tu palabra que hemos leído. Señor, a ti te damos honor, alabanza y gloria, porque solo tú eres aquel que trae, Señor, una palabra a nuestro corazón, a nuestra mente. Esa palabra inspirada por tu Espíritu Santo permite que salga ungida, Señor, y que todos nuestros oídos estén listos para escucharla, para atesorarla y para ponerla en práctica para la gloria de tu nombre, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Asiento, por favor, Dios les bendiga. Gloria al Señor. Bueno, debo partir diciendo que la carta a los Corintios no es una carta, digamos, de mucho halago para la iglesia, ¿ya? No es una carta que el apóstol Pablo se sintiera orgulloso de escribirla. Ya, nosotros claramente tenemos las instrucciones de la Escritura, y en esta primera carta de Corintios, lo que el apóstol Pablo va a hacer a través de su carta es enseñarle a la iglesia. Enseñarle cosas simples, enseñarle cosas que probablemente ellos incluso sabían. Pero ¿cuál era el gran problema de los corintios? Que eran como porfiados. Ya, yo no voy a preguntar cuántos porfiados hay acá, ¿ya? Pero sí eran porfiados. ¿Ya? Bueno, gracias Señor, amén, gracias Señor, ¿ya? Entonces el tema está en que los corintios, que era una ciudad bastante perversa, como bien pecadora, para poner en contexto la iglesia de Corinto, vivía en un lugar donde, hermano, era la capital central de hermano, de la idolatría. La iglesia de Corinto, hermano, vivía en un lugar donde realmente se practicaba la idolatría, pero de manera no oculta, sino que de una manera bastante desatada, gracias, de una manera bastante, hermano, desenfrenada, ¿ya? De hecho, había un dicho en aquello entonces que se decía, está corintiando. Eso de corintiar, hermano, era hacer los pecados más graves que había. Corintiar era como rumbear, peor que eso. En vez de decir, vamos a rumbear, no, vamos a corintiar. O sea, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer de todo. ¿Ya? Entonces, imagínense, hasta tenía un dicho, corintiar. El tema está en que los corintios se desarrollaron en un ambiente muy pecaminoso, ¿ya? Muy pagano. Nosotros, gracias al Señor, bueno, hay algunas leyes que todavía, hermano, como que protegen ciertas cosas. Pero en aquello entonces, hermano, la idolatría con prostitución era algo, hermano, que se veía en cualquier esquina, en cualquier plaza, en cualquier calle. Todos los niños lo veían. De hecho, se habla de que en Corintio habían como era el lugar de la prostitución más grande de Medio Oriente. Y las prostitutas en Corintio, hermano, eran sacerdotisas, ¿ya? Ellas le servían a sus dioses a través de la prostitución.
Así que esto de la prostitución no es nuevo, hermano. Es súper antiguo. Y no creo que sea de la... Porque siempre dicen, ¿cuál es la... ¿Cómo se llama? Más antigua. La profesión más antigua. No, mentira que es la prostitución. La más antigua es ser agricultor, hermano. ¿Sí? Y pastor de ovejas, porque el Señor... O pastor, digamos. Aleluya. Pastor. Oh. Ay, Señor. Hermana Trinidad. Yo creo que el nombre le está haciendo mal a usted. Ya. Ya. Gloria al Señor. Bueno, entonces, de las profesiones más antiguas, justamente esa que dijo la hermana muy respetuosamente delante de su pastor. Y también, cierto, lo de cuidar y todo, cierto, mayordomo. Yo pienso que la palabra debería ser como mayordomo, es la profesión más antigua. Eso de responderle al Señor, ¿ya? Pero en el caso, hermano, de los corintios, la prostitución, los hombres pagaban por tener un tiempo con la mujer. Y ese dinero, ¿sabe dónde iba? Iba al culto pagano. O sea, la idolatría era así. Usted lea los libros de historia y se va a dar cuenta, hermano, que cómo ellos practicaban su idolatría. Y así ellos cubrían los cultos paganos. De hecho, en los tiempos de Osea, mucho más anterior a Corintios, también, hermano, los paganos, las prostitutas o las sacerdotisas paganas, ellas entregaban su cuerpo a los hombres para que pudiesen los hombres ofrendar. En el culto de Acera también era así. De los tiempos, digamos, de Moisés, sí, pero anterior incluso, los tiempos de Moisés, cuando el bendito pueblo del Señor iba andando y se encontraron con un culto pagano de allá en Baal Peor. Y allá, hermanos, ellos también practicaban justamente eso. O sea, en vez de llevar la ofrenda al Señor, se lo dedicaban a los ídolos paganos, de esa manera. Bueno, digo todo esto porque la iglesia del Señor, hermano, nunca, esto escúchelo bien, nunca, jamás en este mundo tendremos las condiciones ideales para ser santos. Vuelvo a repetir, nunca, en ningún momento de la historia después de que el hombre pecó, nunca, hasta ahora, existe, ni va a existir, sino que hasta que el Señor restaure todo, no va a existir, ni existió un tiempo ideal para ser santo. O sea, un tiempo propicio por el ambiente. ¿Sí se entiende? O sea, tú y yo no vamos a tener santidad, no vamos a tener cosas espirituales de Dios y no vamos a recibir la presencia de Dios, hermano, porque el mundo nos dice, háganlo. No, hermano, siempre hemos tenido y tendremos oposición. Esto de servir a Dios, hermano, a veces la gente dice, no, yo estoy esperando tal cosa. Yo estoy esperando. No, hermano, no existe el momento ideal donde todas las cosas se acomoden, no se van a alinear los astros, hermano, y dice, ahora sí. No, eso no pasa. El tema está en que aún en medio de ese ambiente, la bendición del Señor es que aún en medio de ese ambiente se levanta un pueblo que es fiel a Dios. En medio de ese ambiente pagano. Yo pregunto, ¿tenemos un ambiente pagano ahora? Bastante pagano. Y lo peor de todo es que esto de las mezclas, el sincretismo religioso, las mezclas que se han dado en el mundo, han provocado que la iglesia del Señor baje su estatus de santidad y se mundanice. Iglesias seculares. La verdad es que cuando una iglesia llega a ser secular, dejó de ser iglesia. ¿Y esto quiénes lo van a entender? ¿Quiénes van a meterse en esta idea de mirar y realmente ver si estamos realmente haciendo la palabra del Señor o estamos haciendo la voluntad de Dios? Eso realmente lo va a entender alguien que tenga el Espíritu de Dios y que le haga caso a la palabra. Porque en muchos lugares lo que se está haciendo es acomodar la palabra para satisfacer a todo el público. Pero les tengo una mala noticia. La iglesia de Cristo y el Señor jamás ha querido satisfacer los deseos carnales de las personas. No, Dios no viene a satisfacer el deseo personal de cada uno. Lo que Dios viene es a suplir nuestras necesidades, que es algo totalmente diferente. Amén. ¿Cuántos tienen una alabanza para el Señor? Estoy haciendo toda esta antesala porque, hermanos, confiando en el Señor, este año nosotros, hermanos, vamos a trabajar de tal manera, hermanos, que vamos a, de alguna manera, de alguna forma, a hacer algunas cosas, hermanos, que habíamos dejado de lado y otras que estábamos haciendo las vamos a cambiar con la ayuda del Señor. ¿En pro de qué? No digo que se están haciendo mal, pero digo que se pueden hacer mejor. Porque muchas cosas que tú haces y yo hago, no es que estén mal, pero las podemos hacer mejor.
mucho de lo que usted y yo hacemos no es pecado. No es pecado. Pero podríamos mejorarlo para que le agrade al Señor. Para que el Señor se glorifique en todo eso. Ya, vamos al texto para que vayamos entendiendo algo de lo que estamos hablando con la ayuda del Señor. Verso 11 dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Y aquí va a ser una comparación. ¿Quién sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre? Cuando está hablando de espíritu del hombre, ¿se está refiriendo a quién? ¿A qué se estará refiriendo cuando habla espíritu? Porque no todas las veces que tú lees espíritu en la Biblia está hablando del Espíritu Santo, no siempre. Está hablando de qué, de la conciencia o también de la voluntad e inclinación. Incluso cuando se habla de espíritu, se está hablando del ánimo. Eso, nadie entiende el ánimo que tiene el hombre, sino el espíritu del hombre, o sea, lo que está muy dentro de él, entenderá qué ánimo tiene. O sea, eso es, yo no sé, hermano, como dice el corito, yo no sé lo que tú has venido. Me acordé del corito, pero yo he venido a alabar a Dios. Dice eso, ¿cierto? Claro, yo no entiendo, no sé cómo viniste, pero yo vine a alabar al Señor. Ya, entonces, acá el apóstol va a hacer una comparación. Dice, bueno, nadie conoce lo del espíritu del hombre, sino que nadie sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él. Después dice, así tampoco. O sea, cuando el apóstol Pablo hace estas comparaciones, primero es aterrizar lo espiritual a lo material, para luego lo material subirlo a lo espiritual. Lo espiritual a lo material y lo material a lo espiritual. Ya. Después dice, así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Entonces, la pregunta es, ¿cómo yo saber cómo hacer la voluntad de Dios? ¿Cómo yo sé cómo debo hacer la voluntad de Dios? ¿Ya? ¿Leyendo solamente la palabra o qué? O sea, no es solo, ya. Pero fíjense ustedes que ocupa aquí la palabra Espíritu de Dios. Orando, ya. Leyendo la palabra, poniéndola en práctica. ¿Qué más? Teniendo llamado, ¿ya? ¿Qué más podría ser? Viviendo en santidad, en comunión con Dios, ya. Todo eso. Pero todo eso, hermano, demanda algo de nosotros. Voluntad. Porque Dios no te va a tomar la cabeza y decir, ya mijito, lea ahora. ¿O Dios hace eso? Dios te obliga. No, no te obliga. Usted está viendo, hermano, tranquilamente un partido de fútbol y no es que sale el ángel Gabriel y dice, ya, se acabó el partido. Hermano, eso no pasa. Amén. O sea, no es que el Señor va a doblegar mi voluntad, hermano, por la fuerza. Y el Señor en la noche antes de acostarme, ya te sientes, arrodillas a orar. O si no, no te doy sueño. El Señor no hace eso. Y durante el día el Señor nos dice, ya, a orar, a orar. ¿O a usted alguna vez se le apareció algún ángel que le diga, trate bien a su pastor, hermanita? No, por cierto, no se le aparece eso. Pero se le puede aparecer uno por ella. No es por asustar a nadie. Hermano, y eso yo quiero que nosotros analicemos, porque el evangelio debe ser muy práctico. Porque ¿qué sacamos aquí, hermano, con empezar a dar un montón de tecnicismo si no entendemos nada, pues, hermano? El evangelio debe ser práctico. Entonces, en la práctica, lo que está diciendo el apóstol Pablo, miren, la intención que tiene el hombre la conoce el hombre, pero la intención de Dios, ¿cómo se conoce? Se conoce por el Espíritu de Dios. Entonces, la iglesia del Señor, lo primero que debe hacer tú como cristiano es doblegar tu espíritu al Espíritu de Dios, al pensamiento de Dios, la intención de Dios. Yo lo he dicho muchas veces, pero lo vuelvo a repetir. Si tú ves que algo te hace daño a tu vida espiritual, hermano, y tú que tienes entendimiento, porque Dios no nos hizo animales, hermano, de simplemente de instinto, nos hizo con razonamiento. Que a veces no lo ocupemos, pero Dios nos hizo con razonamiento. Amén. ¿Cuánto le dicen gracias, Señor, porque no soy un animal? Dije, pero dígalo con fe, como que se fueron desinflando, ¿no? Gracias. Sí, como auto sin benzina, partido del mundo. Amén. Y yo digo esto porque más adelante el apóstol Pablo va a decir eso. Gracias al Señor porque no somos animales. Oiga, pero créanlo.
Créanlo. No somos animales. ¿Qué pasa? Que el hombre cuando no tiene a Dios se comporta como animal. Ah, ¿sí o no? Cuando el hombre no tiene a Dios se comporta como un animal. Exacto, pierde toda la razón, todo el pensamiento, eso todo se pierde cuando el hombre no tiene a Dios en su corazón. Y mire, fíjense ustedes, ¿por qué, hermano? Ay, Señor. ¿Por qué ustedes, hermano, muchas veces ven a hombres, mujeres incluso, que comienzan a beber y ya cuando han bebido, hermano, se comportan como cualquier cosa? ¿Sí o no? Y así, hermano. Se bebieron, se drogaron. Oiga, estos días estaba viendo, hermano, un informe allá en Estados Unidos. La cantidad de drogadicción, hermano, en Estados Unidos, hermano, se ha disparado de una manera terrible. Y hay una calle, no sé si en Brooklyn, no sé, no recuerdo, donde, hermano, están consumiendo una droga sintética que los deja como zombies. Manhattan, gracias, hermano. Manhattan. Hermano, usted pasa por allá y hay un montón de zombies así. Y gente de, hermano, incluso de todas las edades, tirado en el piso. Usted dice, oiga, ese joven como que puede ser hasta bien atractivo, hermano, y allá está tirado. Y cambian todo por la droga. ¿Eso no es comportarse como animal? Esos hombres que golpean a las mujeres, a sus esposas, ¿no se comportan como animales? ¿Y esas mujeres que le pegan a sus maridos? Se ríen ustedes. Oiga, pero eso pasa, hermano. Que el Señor nos guarde, sí, amén. Uy, líbranos, Señor. Eso es maltrato de animal. Tome, a uno. Ya. Porque es un animal quien maltrata, hermano. Ay, Señor. A un precioso ser bello. ¿Sabe que han hecho experimentos sociales, hermano? Tanto que se habla igualdad, igualdad, igualdad. Experimentos sociales donde un hombre va a maltratar a una mujer y todos se le tiran encima. Pero cuando una mujer le está pegando a un hombre, los animales se ríen. No, la gente de los experimentos. La gente de los experimentos. Muerto de risa, hermano, porque la mujer le está dando al hombre ahí. Véanlo. Y otra le dice, dale más fuerte. Pégale, pégale. Sí, ya que está de moda eso. Reloj Casio, ya. Entonces, ustedes, hermano, se fijan que el mundo, hermano, no tiene razonamiento. Hermano, estos días estaba mirando cómo se comporta el mundo animal. El mundo animal. Ya sé que no tiene al Señor en su corazón. Le preguntaba a una feminista, le decían, ¿usted qué opina de que hayan puesto a dormir a tantos perros y gatos? No, que es una crueldad, debería tener pena de cárcel, que no sé, a los animales hay que cuidarlos, no sé qué, y protegerlos. ¿Y usted qué haría con las gatitas embarazadas? No, hay que cuidarlas hasta que den sus gatitos, y eso después los gatitos que dan, hay que cuidarlos, hay que darles una adopción y no sé qué, y la cuestión. Ah, le dijeron, ¿y usted está en contra del maltrato a los toros? Sí, porque los toros, como la plaza de toros, le hacen daño y no sé qué. Ya, que los toros no deberían, los animales no deberían cargar ningún peso de los hombres. Y así se fue en esa. Y después esa misma persona le pregunta a esa mujer, le dice, ¿y usted qué opina del aborto? Ah, no, eso es decisión propia. Pero si están matando a un ser vivo. No, es que todavía no es un ser vivo, simplemente es algo que todavía no nace. Entonces ese es el doble discurso del animal. ¿Sí o no? Es un doble discurso. O sea, si decimos no, no a todo. Y fíjense ustedes que el Señor es muy justo. Y lo que quiere el Señor más que nada en la iglesia del Señor es que despertemos nuestra conciencia y pensemos, razonemos. Fíjense ustedes que el apóstol Pablo dice, nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y yo les pregunto, ¿el ánimo de Dios, el Espíritu de Dios quiere que tú y yo estemos mal o estemos bien? Dios siempre quiere que estemos bien. ¿A quién no le conviene o a quién le conviene no drogarse?
Pues nos conviene a nosotros. ¿A quién le conviene no alcoholizarse? A nosotros. ¿A quién le conviene, hermano, ser respetuoso? A nosotros nos conviene. Si eso todo nos conviene a nosotros. Todo lo que el Señor nos pide en su palabra, ¿a quién le conviene? A nosotros. Mire, toda esa cantidad de leyes, usted lee el Levítico, una cantidad de leyes sanitarias, que cómo tenían que hacer sus deposiciones. Todo eso, hermano, que la mujer, que no sé qué, uno leería y dice, ¡ay, qué locura! Tanto que no. Resulta que el pueblo de Israel, si no hubiera tenido esas leyes sanitarias, se hubiera muerto en el desierto. Todos. Y hasta el día de hoy, de hecho, eso que usted conoce como contaminación cruzada, salen los principios en la Biblia. Y eso, hermano, la ciencia hace unos cuantitos años recién lo descubrió y dijo, no hay que combinar esto con esto otro porque va a haber una contaminación cruzada. Ya, antes que el hombre dijera eso, Dios ya lo había estipulado en su palabra. Entonces, ¿a quién le conviene crear conciencia y hacer las cosas bien? A nosotros. Amén. Ya, acompáñenme por favor, 1 Corintios capítulo 2. Verso 12. Y los que ya han recibido al Señor en su corazón, vamos a leer con fe aquí. 2:12 dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos. Ya, no hemos recibido el espíritu de ¿quién? Ya, entonces tu medida no va a ser ¿quién? Amén. Tu medida no tiene que ser ¿quién? El mundo. Porque hemos recibido ¿qué cosa? El Espíritu de Dios. Dice, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Yo puedo pensar y decir, de Jehová es la tierra, su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Entonces todo lo puedo hacer yo. Porque el mismo apóstol Pablo dijo que todo me es lícito, pero no todo me conviene. Resulta ser que el apóstol Pablo, cuando dice que todo me es lícito, está hablando que todo lo que es permitido puedo hacer. Pero no que todo te es permitido. No todo lo que yo quiera. No, Dios pone límites. ¿Y Dios para qué pone límites? Porque si cruzamos los límites, el Señor se hace más chiquitito. Uy, me dolió eso que hizo. No, ¿para qué Dios pone límites? Para cuidarnos a nosotros. El disco pare que está en la esquina, ¿a quién le sirve? Para nosotros. El semáforo, hermano, eso que pasan destruyendo cada vez que se enojan con alguien o celebran algo, botan un semáforo, hermano. Pero esos semáforos, ¿a quién le sirve? Uno a veces dice, oye, este semáforo no cambia nunca verde, y uno espera y le hunde el botón. Como que si más uno le hunde el botón, más rápido va a aparecer el monito verde, hermano. No, hermano, tiene su tiempo. Y usted reclama contra el semáforo y dirá, uy, este semáforo no sirve para nada. Pero el día que no está el semáforo, hermano, trate usted de cruzar. Claro. Y uno dice, ay, semaforito lindo. Tanta buena que te tenía, semáforo. Y ahora no estás. No, hermano. Mire, fíjense que lo que la Escritura dice. Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Me llama la atención esa frase. Porque hay cosas que a la iglesia el Señor le da. Hay cosas que a ti y a mí el Señor nos da. Y otras que simplemente el Señor no nos va a dar. Porque el texto dice, para que sepamos las cosas que Dios nos ha concedido. Él nos las dio. Hay otras que no nos las da. Pero hay otras que sí las da. O sea, la iglesia no es poseedora y no es dueña de utilizar absolutamente todo. No, hay cosas que Dios nos da y otras cosas que Dios no nos da. Dios pone límites. Y eso me encanta de Dios. Porque Dios pone límites. El que puede hacer todo es el Señor. Pero tú y yo tenemos límites. Amén. Ya. Leamos el verso 13 ustedes, por favor. Entonces dice, hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana. Cristo el Señor nos da una sabiduría que no es, hermano, la sabiduría del mundo. Es una sabiduría
que es de Dios. Y a veces nosotros, hermanos, lamentablemente caemos en el gran pecado de menospreciar la sabiduría de Dios para tomar la sabiduría del mundo. ¿Quién es más sabio, Dios o el mundo? Dios. O sea, si tú y yo queremos servir a Dios, ¿a quién tenemos que considerar en nuestra vida entonces? A Dios, a su palabra. ¿Y cuál es el gran problema del cristiano? Que el cristiano está aquí mirando la palabra, pero por allá apareció algo que le deslumbró y por allá. Eso hacen también algo, no como el mundo lo hacen, pero oye, dicen que son cristianos y está como bueno allá. ¿Y por qué nosotros no? Y hay iglesias que incluso celebran Halloween, hermano. Y celebran Navidad y celebran un montón de cosas, y el Día de los Muertos. ¿Y por qué la iglesia del Señor no celebra eso? No, que allá se les llena de gente. O sea, vamos a andar por la gente. No, que la iglesia ya crece un montón porque invitan hasta Américo, ese que canta acá cumbia, allá está cantando porque se sabe 2 canciones cristianas y allá canta y se llenó la iglesia. Con Franco Figueroa. Ay, Cristo. Pero la iglesia del Señor no tiene por qué tomar las formas del mundo para ganar al mundo. No, hermano. Cuando una iglesia se doblega a hacer lo que el mundo hace, quiere decir que el mundo las convirtió a su mundo. Y la iglesia dejó de ser iglesia. Que el Señor nos ayude. Mire, toda la vida va a ser contracorriente, hermano. Y usted, ay, pero qué pena, pero mis hijos, ¿por qué? Uy, pero ¿y por qué no hacemos tal cosa? Y si empezamos a decir garabatos así, total, son chilenismos. ¿Ah? Total, no pasa nada, ese Señor no se ofende entre nosotros. Digamos un par de garabatos. Oye, hermano, usted no lo va a creer. A veces uno dice, no, pero ¿cómo tanto? Sí, hermano. Que hay pastores e iglesias, hermano, donde se tratan tranquilitos a garabato limpio. Y ya no predican la sana doctrina, ya simplemente están predicando, hermano, de cómo ser próspero en la vida. O sea, cuando yo saco la sabiduría de Dios en mi vida, ¿en qué me convierto, hermano? Volvamos a la palabra fea esa que dijimos. ¿Nos convertimos en qué? En animales. Entonces dice, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con la que enseña el Espíritu. Lean esa última parte, la última frase que dice. Acomodando lo espiritual. Ya. Porque la iglesia no puede pensar en espiritualizar todo. Amén. Vuelvo, repito. Como cristianos nosotros no podemos espiritualizar todo. Lo espiritual a lo espiritual, lo material a lo material. Eso es lo que hace una persona con discernimiento. Amén. Ay, diablo cochino, llegué tarde. El diablo tiene la culpa. Porque no me dejó despertarme más temprano, entonces el diablo cochino tiene la culpa. Sabanás, Safranás, Almohadanás y sus secuaces. O sea, a veces espiritualizamos todo, hermano. Llega usted acá, hermano, y usted le toca dirigir y el papelito ese que tenía, hermano, se le quedó en la casa. Fue que el diablo se metió a la Biblia y le sacó el papelito y salió así. Ah, mano. ¿A quién se le quedó? Pues a ti, pues a mí se me quedó y ya, ¿qué vamos a hacer? Hay cosas que son muy humanas, muy naturales y otras que son cosas que son muy espirituales. Claro, la Escritura dice, no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra... Ya, a veces la gente toma ese texto para espiritualizarlo todo. Todo. Y a todo le echamos la culpa ya a las tinieblas y hermano, y nos eximimos de la culpa de esa manera. No, resulta ser que muchas cosas que no suceden es porque nosotros no pensamos bien. Amén.
Entonces, es importante, hermano, entender que la iglesia no puede ser una iglesia que todo lo va a espiritualizar y todo va a ser místico, hermano. Ay, el hermano que me recibió. Uy, no. Porque hay gente, hermano, que si no me recibe el pastor, entonces yo no voy a recibir bendición. Entonces el hermano que esté en la puerta, que sea el pastor. Entonces abrió y está el hermano, no sé, el hermano Juanito. Uy, se da la vuelta, no, hasta que no esté el pastor ahí, hermano. Usted sabe que acá había un hermano, un jovencito, que al final nunca entendió la palabra ya. A todos le tratamos de enseñar, pero lamentablemente nunca maduró. Que él, cada culto que terminaba, él tenía que abrazarme 3 veces. Abrazón el hermano. Terminaba el culto y yo le pedía a Dios te bendiga y se da la vuelta y volvía a hacer. Y yo decía, va de nuevo, sí, pastor. Y yo me estaba yendo, no se vaya, pastor. Y otro abrazo. Y ya me empezó a parecer curioso, hermano. Tanto abrazo, decía yo. Oiga, después del tiempo yo vine y le dije, oiga, hermano, ¿te puedo hacer una pregunta? Y esto fue a propósito, hermano, de que un día, hermano, me tuve que ir antes. Y yo iba saliendo, hermano, y él desesperado, pastor, no se vaya, no sé. ¿Y qué pasó? No se vaya. Y me tuve que bajar del auto y va y me abraza. ¿Y qué pasó? ¿Y por qué? Que ya me había despedido de ti. ¿Qué pasó? No, pastor, es que yo tengo que recibir 3 abrazos de usted. Y así como, ¿por qué? Le dije yo. No, me dijo, es que así tengo más fuerza. Me dijo, el día que no lo abrazo, esa semana me va mal. Pero cuando lo abrazo a usted 3 veces, me va bien. Y dije, Se venden abrazos, abrazos pro templo. No, más. ¿Qué abrace qué? El carrito. Sí, nos faltó un abrazo, hermano. ¿Yo? ¿Te fuiste antes? No. Oiga, cosa curiosa, ¿no? Hay hermanos que cuando se llama a los enfermos acá pasa adelante, pasan, hermano, y van mirando para dónde va el pastor. Si el pastor va para allá, empieza. Y si el pastor va para el otro lado. Como si los pastores tuviéramos un poder, hermano, sobrenatural. No, hermano, el que obra aquí es el Señor. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces lo espiritual a lo espiritual, lo material a lo material. Amén. Sí, por ello yo como quiero que les vaya bien en la semana, yo me gano ya para abrazarlo a todos. Entonces, hermano, nosotros como cristianos debemos madurar ciertas cosas en la vida. ¿Sí? Debemos tener conciencia y eso es lo importante aquí. La iglesia del Señor no va a crecer si no hay cristianos maduros. Es como, hermano, es como esta construcción. A ver, si no le hacemos buenos cimientos a esta construcción, ¿qué va a pasar? Bueno, se va a caer, hermano. Lo mismo que si usted hace, hermano, aquí esto se ve bonito, recién pegado, se ve hermoso este piso. Pero si tuviera, hermano, abajo de esta cerámica, tuviese, hermano, solamente unos 2 centímetros de cemento. Cuando venga un auto un poquito más grande, hermano, se va a quebrar. O se pega un salto por ahí, un par de hermanos, se va a empezar a quebrar. ¿Sí o no? Oye, hermano, yo no la estaba mirando a usted. Por favor, hermano. Oye, hermano, no todo gira en torno a usted, hermana, por favor. Ay, ¿qué estaba? No me acuerdo ya. Ya. La iglesia del Señor necesita firmeza. Amén, ¿sí o no? Necesitamos firmeza. O sea, hermano, no podemos nosotros pretender crecer más
si no maduramos. Sí, no se puede. Usted sabe que hay algunas leyes que no permiten a las personas contraer matrimonio a causa de qué? Que no tienen discernimiento. Acá en Chile por lo menos hay una ley que no permite que personas con problemas mentales se puedan casar. ¿Sí? No lo permite, no lo permite. Si no tiene sus facultades mentales no se puede casar. Entonces, cuando tú y yo pensamos en crecer, porque yo pienso que esta iglesia quiere crecer. Esta iglesia quiere crecer, amén. A ver, ¿cuántos queremos llegar a ser de aquí a fin de año? Pero amén, ¿cuántos? ¿Cuántos queremos llegar a ser? ¿Cuánta gente quiere usted llegar a ver de aquí a fin de año? A ver. Ya, más de 100. A ver, hermana, póngale número, hermana. Hermana Fernanda. No me vaya a decir que 5, por hermano. Es para arriba la cosa. 200, ya. ¿Habrá algo imposible para el Señor? Yo creo que no. Ya, mire. Para el ayuno yo lo dije. El Señor quiere hacernos crecer. Nos da dones y talentos para crecer. Nos dio su palabra para crecer. Y lo más importante de todo, tenemos su espíritu en nosotros para crecer. La pregunta es, ¿por qué no crecemos? ¿Por qué no maduramos, por hermano? Claro. Es que esto es como pasar de curso. Usted ve al niño, lo ve bien con su ropita, con todo nuevo, zapatos nuevos, pantalones nuevos, cuadernos nuevos, la mejor mochila, hermano, todo nuevo y lo van a dejar en furgón escolar, casi que lo traen en limusina al colegio. Pero si el niño no quiere estudiar, ¿va a pasar de curso? Pasa de curso por la corbatita, por los zapatos, por la limusina, por el helicóptero, por el jet privado. No pasa, hermano. Va a repetir. Y va a volver de nuevo al mismo nivel. Yo tenía un compañero, hermano, en cuarto medio. Tenía como 22 años, hermano. Ya parecía inspector. Uno lo veía entrar y no sabía si era el profesor o era un compañero, hermano, porque ya le decíamos anciano, no sé por qué. Bueno, el tipo resulta ser que repitió varias veces. Y como repitió, llegó a los 18 años y se fue a hacer el servicio militar. Y después volvió y llegó al liceo a terminar su estudio. Venía, hermano, más recorrido. Y uno lo miraba y todavía aquí. Todo, hermano, usted sabe que ya en cuarto medio, no sé, hay algunos que tienen como más hormonas y son más barbones y todo eso. No, pero él ya tenía canas, por hermano, ya era una cosa que uno decía, bueno, ¿y qué pasa aquí? Viejito. ¿Sí? Y fíjense ustedes que a veces el cristiano pasa mucho tiempo detenido, pasa mucho tiempo ahí que no avanza. ¿Por qué? Porque no madura. Todavía está mirando allá lo del mundo, todavía está coqueteando allá con lo del mundo y no se ha decidido todavía en servir bien al Señor. Amén. Entonces hay que acomodar lo espiritual a lo espiritual. O sea, lo que es del Señor, lo que es espiritual, hay que hacerlo como el Señor quiere. Y hay cosas que son humanas, y hay que hacerlo como el Señor quiere también. Entonces fíjense ustedes, verso 14, por favor, léanlo. Verso 14. Ya. Aquí en la versión 1960 la acomoda, la hace bonita. El hombre natural. Natural. Pero la 1909, que es más apegada ahí, hermano, al griego que se está escribiendo acá, dice el hombre animal. Amén. ¿El hombre qué? Animal. ¿Qué es lo que hace el hombre animal? Ya, cuando habla de no percibir, ¿a qué se estará refiriendo? No se da cuenta. Se están pasando cosas espirituales y el hombre animal está como... Delante de él está pasando casi que la gloria del Señor y el hombre animal está como... Aquí...
¿Ah? No se da cuenta. No pasa nada, no las discierne, no las entiende. No las alcanza a comprender. Porque las cosas que son del Espíritu de Dios, esas no las alcanza a entender. Porque está tan mirando al mundo que no se da cuenta de la obra del Señor. No se está dando cuenta de lo que el Señor quiere para él. No se está dando cuenta de lo que el Señor le está diciendo. Por eso, amada iglesia del Señor, no despreciemos la enseñanza de la palabra de Dios. Apliquémoslo en nuestra vida. Amén. Lindo los coritos, cantar, me encanta, me gusta cantar, hermano. Eso hermoso, es lindo, pero cuando venga la enseñanza, hermano, empieza a tomarla, come de ella, nutre tu vida para que puedas estar bien espiritualmente. La tónica del apóstol Pablo dice, bueno, ustedes están viendo cosas muy grandes de parte de Dios, pero no se alcanza a dar cuenta y reaccionan como animal, como un hombre natural, cuando deberían reaccionar de otra manera. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces dice, no persigue las cosas que son del Espíritu, porque para él son locura y no las puede entender. Mira, tú no puedes pedirle a tu compañero de colegio que es ateo que te entienda a ti que eres cristiano. No te va a entender si no es por el Espíritu de Dios. No te va a entender. Y no se le puede exigir nada. A mí, hermano, y yo sé que muchos de los que estamos acá, hermano, a uno lo invitaban a hacer cosas que no estaban bien y uno decía, no, pero ¿por qué no? Porque no quiero. ¿Y cómo no vas a querer si aquí todos queremos? ¿Y tú no? No, yo no quiero. Y ahí a uno le tratan de tonto, de un montón de cosas, hermano. Pero ¿por qué ellos no pueden entender que tú no quieres? Porque eso es importante. A veces nosotros decimos, no, es que no puedo. No, sí puedes. ¿Sí o no? Sí. No es que no puedas. Es que, a ver, no sé, vamos, no sé, que cuando yo estaba, hermano, allá trabajando en una empresa grande, teníamos compañeros que pasaban metidos en esos cafés con piernas, que se le llama, así, dudosa reputación. Y todo, prácticamente que las reuniones de trabajo las querían hacer allá. Entonces del jefe abajo decían, vámonos al café no sé cuánto, y todo así, yo, no. ¿Pero por qué no? No, porque no, yo no quiero. No, pero que vamos, que no sé qué. No, no quiero. Yo te pago. No, no quiero. Oiga, un día mi jefe me trató de homosexual. Me trató pero de lo peor, incluso me iba a echar, hermano. Porque no quería ir a esas cuestiones. Y no. O sea, tú puedes hacer todo lo que el mundo hace, tú lo puedes hacer. Pero lo que aquí la Escritura nos dice es que no lo debemos hacer por discernimiento. No porque no puedes hacerlo, sino que porque tú debes decidir a quién servir. ¿Cuántos tienen alabanza para el Señor? Así como tú ahora tienes una alabanza para el Señor y dices gloria a Dios, cuando tú le dices que no al mundo, ¿qué es lo que estás haciendo también? Le estás dando la gloria a Dios. Por eso, hermano, cuídate, compórtate como un cristiano, respeta a tu esposa, no porque hiciste un compromiso solo con ella. A veces se piensa que el matrimonio, hermano, es el amarre de no sé de cuántos dobleces con ella solamente. No, hermano, es un compromiso que tú hiciste con ella y con Dios. O sea, que el hombre no engañe a su esposa, claramente debe ser por su esposa también, pero también es un asunto de que yo quiero agradarle a Dios con mi vida. Y lo mismo la esposa con el esposo. Entonces, hermano, esto se discierne, esto hay que pensarlo. Esto, hermano, es un ejercicio. Si tú no te metes en la palabra de Dios, no te metes en la comunión con Dios, es muy fácil terminando ser una persona con deseos, hermano, naturales, por decirlo más lindo, ¿no? Eso es súper fácil. Entonces no digamos, no, es que no puedo. No, sí puedes. Pero lo que pasa es que no quieres porque quieres agradar a Dios. Amén.
Porque no es que Dios nos convirtió, nos dejó impedido, hermano. No, hermano. Dios no te deja impedido. Sino que lo que Dios te hace elegir es entre darle la gloria a Él o glorificarte a ti mismo. Entonces yo pregunto aquí, ¿cuántos quieren darle la gloria a Dios? Gloria al nombre del Señor. Dice el 15, dice, en cambio el espiritual, dice, juzga todas las cosas. O sea, el espiritual antes de hacer algo así como que el mundo quiere, lo va a pensar, lo va a analizar. Juzga todas las cosas. Pero después dice punto y coma, y eso me encanta. Porque el espiritual cuando se equivoca y hace algo que no es espiritual, es juzgado de la gente. Fíjense ustedes, el día en que tú y yo cometemos un error delante de los impíos, ¿qué es lo que hace la gente que no conoce al Señor? Dice, el cristiano. Y eso que es evangélico, ahí está el aleluya, el Hijo de Dios. Por muy chiquitito que sea, pero una sola cosita que nosotros, hermanos, elegimos mal, el mundo nos juzga. Entonces por eso aquí dice, hermano, antes de que sea juzgado por el mundo, juzga tú primero bien. Amén. Si te conviene hacerlo para la gloria de Dios o si lo que vas a hacer no es para la gloria del Señor. 16, léalo por favor. ¿Nosotros tenemos qué cosa? Ya, ¿cómo puede ser que tú tengas la mente de Cristo? Conocer su voluntad, hacer las cosas. Ya, pero yo aquí quiero empatarlo con algo que me parece interesante. ¿Cómo es que alguien tiene la mente de Cristo? Ya, eso es lo clave. Hay gente que dice, yo no voy a la iglesia porque total aquí yo oro, aquí yo canto, yo leo la Biblia, pongo unas prédicas buenas, pero esas buenas prédicas. Claro. Alguien por ahí me dijo, no, a mí me gustan las prédicas buenas del hermano Álvaro Torres, hermano Eliseo Duarte, de ahí para arriba. Uy, man. Que lamentablemente el hermano Álvaro ya no pastorea. Porque se hizo uso de retiro, hermano Eliseo ya, hermano, ya está durmiendo esperando que el Señor lo levante. Entonces el pastor que le tocó es el que le tocó. Ya, amén. Ese pastor que está por delante ahí, que el Señor puso ahí, bueno, eso es el que el Señor quiso que estuviera ahí. Si hubiera querido que estuviera el hermano Álvaro, bueno, estaría el hermano Álvaro y gloria a Dios por eso. Y yo también, hermano, me encanta la predica del hermano Álvaro. Pero bueno, le tocó a este pastor. Es lo que hay. Sí. Hasta cuando el Señor quiera, es lo que hay, aquí estamos. Pero cuando hablamos de tener la mente de Cristo, no se trata solamente, hermano, de que tenemos la presencia y no sé qué, y en la casa escuchamos coritos así de baraca, esos coritos así como bien, no sé. No, y ahí, no, hermano, tú tienes la mente de Cristo mientras estés conectado con la iglesia de Cristo, que es su cuerpo. Amén. No puedes ser llamado espiritual si no amas a tu hermano. No puedes ser llamado que tienes la mente de Cristo si desprecias a los que están sentados al lado tuyo. No, hermano. Olvídate, eso no es espiritual. Al contrario, eso es ser lo más carnal que hay, hermano. Y me perdona la palabra carnal. Para no decir animal, hermano. Lo más carnal que hay. Porque el apóstol Pablo después dice, en el verso 3 dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Por eso que la iglesia tiene que madurar, hermano. Amén, iglesia del Señor. Ya tengo el reloj acá, así que ya voy a terminar, hermano. Ahí está. Ya me lo pusieron bien porque el domingo pasado como que estaba medio escondido, pero ya lo vi ya. Hermano, es importante que la iglesia del Señor sea una iglesia espiritual. Para ser una iglesia espiritual, primero, hermano, lo primerito que debemos hacer
es amar el cuerpo de Cristo. Amén, iglesia. Pero ¿cómo, pastor? Si ese hermano es tan diferente a mí. Bueno, bendita diferencia, por hermano. Oiga, imagínese que estén peleados, hermano, la mano con la oreja, hermano. Peleado, no, que la oreja le sale cerilla a la oreja y la mano enojada porque tiene que lavar la oreja. Estoy hablando de cosas naturales, hermano. No sé, porque yo, por lo menos yo me lavo la oreja, me la lavo con las manos. Usted también, ¿no? Alguien no me ponga en cara de que, uy, ¿qué está hablando? No. Las manos tienen esa bendición de estar lavando el cuerpo. Usted un día un ojo se salió, hermano, para lavarle los brazos. No, hermano, son las manos. ¿Cómo estaría, hermano, que de repente se nos salía la lengua así para lavarnos los pies, hermano? No. Ay, ya se pasó. Estoy tratando de ser muy natural, específico. Eso, práctico. Así que si tú eres hermano, tienes que acostumbrarte a eso. Nadie dijo amén, bendito sea Dios. Ay, bendito. Si el Señor te puso como mano en el cuerpo, tienes que acostumbrarte, hermano, a tener contacto con todo el resto del cuerpo. Y trabajar para el resto del cuerpo. Imagínense, hermano, que el riñón, hermano, de repente empieza a reclamar, no, Coca-Cola, no, y así empieza a gritar el riñón por acá. Y usted empinando el vaso ahí, el riñón gritando. ¿Y riñón? De repente sería bueno, ¿no? Oiga, si el estómago gritara por las cosas que no debemos comer, tendríamos la gritadera el día del almuerzo, hermano. Pero ¿qué hace el cuerpo? En vez del riñón, hermano, irse en contra del cuerpo, ¿qué es lo que hace? Hace su mejor esfuerzo por mantener el cuerpo saludable. Entonces la iglesia de Cristo va a ser madura cuando haga su mejor esfuerzo por colaborar con el cuerpo de Cristo. Amén. Bueno, que el Señor nos ayude. Si el Señor lo permite, el próximo domingo vamos a estar en este capítulo 3, hermano, que es un poquito duro, un poquito fuerte, pero va a ser una bendición para todos nosotros. Amén. Yo el próximo domingo voy a estar acá. Yo me vengo del campamento para estar acá en la dominical. ¿Ya? Así que, hermano, el próximo domingo tendremos estudio de la palabra del Señor. Así que yo les invito, hermano, a que razonemos. Pensemos, ¿estamos sirviendo a Cristo de verdad o estamos sirviendo a Cristo como se me antoja? Amén. El Evangelio tiene sus reglas y las reglas las pone ¿quién? Las pone Dios. No las pongo yo. ¿Las pone quién? El Señor. Bueno, póngase en pie, vamos a darle gracias al Señor. Gracias, Señor. Gloria al Señor. Vamos a darle gracias a Dios. Oramos, eterno Dios. Infinitas gracias por tu misericordia, por tu palabra. Palabra viva y eficaz, que es más cortante que toda espada o filo. Yo te pido, Señor, que tú nos hagas madurar. Ayúdanos, Señor, a comprender, a entender cuál es tu divina voluntad sobre nosotros, Señor. Muchos en aquel día te dirán, Señor, Señor, hicimos esto en tu nombre, hicimos esto en tu nombre, sanamos enfermos, hicimos aquí, hicimos allá. Pero tu dictamen será, no os conozco, obradores de maldad. Yo te pido, Señor, que tú nos ayudes a hacer como tú quieres que hagamos, a ser espirituales, a ser maduros para servirte a ti, Señor, para poder hacer tu voluntad, Señor, conforme a tú quieras, Señor, conforme a tú desees en medio de tu pueblo. Haz crecer esta iglesia, Señor, que se levante